Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos y cada uno de nuestros amigos, suscriptores, seguidores, asociados en los diferentes portales tecnológicos web en los que publicamos estos shiurs o estos discursos o estos estudios espirituales a la luz de la Kabbalah hebrea. Portal donde fungimos como Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada, en Facebook Groups. Y a nuestros amigos de nuestro chat particular a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez. De la misma manera, extensivo a todos los seguidores de Twitter y de nuestro canal de YouTube, los suscriptores, pidiéndoles encarecidamente y como favor o como una manera de resolver nuestro pan de la vergüenza individual, suscribirse al canal de YouTube, que nada más es dar un clic. La idea es que seamos un colegio espiritual y que todos estemos interconectados en redes. Porque a veces publicamos allá en YouTube cositas que no publicamos acá en Facebook Groups o en amigos de Facebook o en Twitter. Entonces una invitación para que esto sea un colegio espiritual interconectado entre los diferentes portales que manejamos, ya sea a título particular o específico. Por lo menos en YouTube fungimos como Kabbalah psicológica y filosofía, diferente a Facebook Groups, que es Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, para no confundir. Y la idea es que esto sea, como dijimos, un colegio espiritual. Y cuando uno habla de colegio, se está refiriendo meramente a la academia. Es decir, que sean unos portales tecnológicos web en los cuales usted pueda encontrar sabiduría cabalística hebrea en temas que vayan desde la A hasta la Z. Por ejemplo, Aleph, la palabra emuná, se traduce como emuná, pero empieza con la palabra Aleph. Y así sucesivamente. La idea es entonces dar la explicación de la emuná. El tema no es ese, amigo. El tema es que buscamos que haya cierta profundidad conceptual. ¿Sí? A nivel escolástico, o sea, a nivel escolar, para decirlo más sencillamente. Y que de esta manera nos podamos nutrir intelectualmente y de esta manera iluminar nuestra conciencia. La sabiduría espiritual tiene el poder de despertar la conciencia. Pero la conciencia, ¿para qué? Cualquiera dirá, yo tengo mi conciencia despierta. En términos espirituales, cuando hablamos de la palabra conciencia, es eso. Es decir, ser conscientes de que hay una realidad espiritual subyacente a la materialidad.
En otras palabras, que nuestros sentidos nos engañan. Ya colocamos en estos días en Kabbalah psicológica un compartir de la imagen de un gato. Y se nos decía que el gato tiene 12 capas áuricas y el hombre 7. Entonces, por eso el gato tiene una percepción extrasensorial más adelantada que el hombre, porque está vibrando en otras frecuencias que nuestros sentidos físicos son difíciles de captar. Entonces, cuando el hombre se concientiza de que hay una realidad espiritual subyacente, quiere decir que ha abordado otro sentido espiritual y empieza a vibrar en otra frecuencia, y las vibraciones, según la ley espiritual de la correspondencia, cuando usted empieza a vibrar en una frecuencia, pues obtendrá las bendiciones de esa nueva frecuencia a la cual usted se está aunando. Luego, hay gente que tiene conciencia de la materialidad y quieren vivir por la materialidad y creen que la materialidad es el fin ulterior de todas las cosas. Pero a nivel espiritual, sabemos que hay una realidad o realidades infinitas en esas 7 frecuencias áuricas que otras personas llaman los cielos, y que son las que finalmente rigen el plano material. Entonces, cuando nosotros adquirimos esa conciencia de unicidad que da el mundo espiritual, es decir, que somos uno con nuestro entorno y uno con nuestro vecino, por eso los sabios sine qua non han dicho que el amor suple todas las cosas. Cuando usted vibra en la frecuencia del amor, está vibrando en el nivel más sublime por el cual fue hecho la creación, o fue hecha la creación. Pero cuando usted está en el egoísmo, usted está en disensión y dicotomía con los planos espirituales. No podrás llegar a ellos porque sigues vibrando de una manera lenta, por la mera materialidad y por una vida instintiva y primitiva. Pero cuando te conviertes en un adepto superior a través del estudio de textos sacros, y no vamos a decir meramente la Torá o la Tanaj o el Talmud, sino diferentes culturas tienen sus textos sacros, y la correspondencia es que todas hablan del amor como determinador de todas las cosas. La creación entonces fue un acto de amor. Pero si nosotros le caemos a patadas a la creación, tanto mineral, vegetal, animal o hombre, entonces estamos en disensión con el pensamiento inicial de la creación. O sea, que la creación fue hecha en un gesto de bondad. Amigos nuestros, conciencia es lo que pretendemos en estos
sitios web y a un nivel escolástico, es decir, que tengan cierta categoría. Porque también en la web publican mucha basura. Nos pasó esta semana. Compartimos el 31 de diciembre de un compañero algo, nos lo puso en nuestro chat particular de amigos. Y nosotros lo compartimos en Kabbalah Psicológica. Nos pareció interesante. Quienes nos oyen no son doctos en lo que nosotros publicamos y pueden tergiversarlo. A mí me pareció una publicación interesante para compartir. La compartimos en Kabbalah Psicológica y hasta esta semana que pasó nos llegó una sanción. Como que a alguien no le gustó el tema y lo denunció, etc. Pero nosotros no somos los creadores. Acuérdense que en Instagram hay el chat particular de Instagram y hay el profesional para creadores. Luego nosotros no fuimos los creadores de aquel chat que compartimos. Pero nos sancionaron por haberlo compartido. Nos dejaron 6 días sin publicar en grupos. Podíamos nada más publicar en nuestro chat particular a nombre de Ricardo Gutiérrez Piñeres y en el de Kabbalah Psicológica. Facebook. O sea, eso fue en Facebook y en Facebook Groups donde pasó esta situación. No en Instagram. Pero Instagram, básicamente publicamos cosas espirituales, pero lo hemos dejado para otra actividad también grupal que nos ha parecido interesante de discernir. No es competencia de este video hablar de ese punto. Luego fungimos espiritualmente en Twitter, en Facebook Fans, Facebook Groups y en nuestro canal de YouTube. Y pedimos encarecidamente nuevamente, por favor, suscríbase. Es sin ningún costo. Y le llegará material que a veces publicamos allá y de pronto por alguna razón no publicamos en Facebook Groups o en Facebook o en Twitter o en Instagram. La idea es que usted no se pierda nada de lo que publicamos porque, como hemos dicho aquí, tenemos temas de Kabbalah a la luz del judaísmo desde la A hasta la Z. Y cuando decimos Kabbalah a la luz del judaísmo, no estamos haciendo una diferenciación con Kabbalah de otros lares. Porque la Kabbalah de otros lares deberían tener su propio nombre para su sabiduría y no llamarla Kabbalah. O sea, hacer un sincretismo religioso. Porque la Kabbalah hebrea, el mismo vocablo, viene del verbo kibel, que significa recibir, hebreo. De hecho, el cabalista es un mekubalín, alguien que fue recibido para recibir un conocimiento. Ese es un concepto hebreo. Luego, cuando usted habla de otras Kabbalah, Kabbalah cristiana, pues será, por decir algo, en el idioma latín y griego, que son los dos sabores de cristianismo más establecidos en el mundo, el romano y el no romano, que hay multitud de subdivisiones. Pero cuando usted habla de Kabbalah cristiana, tiene que pensar en conceptos griegos o latinos que son bastante divergentes del pensamiento hebreo. De hecho, la Kabbalah nos enseña que Hashem hizo la creación a través de 22 energías conciencia
que son las letras del alfabeto hebreo. No dice que son del alfabeto griego o latino, ¿sí? Esos son inventos posteriores y de hecho la cristiandad existe hace 2000 años, tal como la conocemos hoy, hace 1700 años, desde el concilio de Nicea y el emperador Constantino cuando convirtió el imperio romano, cuya lengua culta era el latín, pero en las provincias del Asia Menor era el griego. Luego, es una manera diferente de sentir la realidad, como se percibe a través de la lengua hebrea y las otras lenguas. Es como si usted quisiera, en el hinduismo, tratar de explicar los conceptos hindúes y yogas, etcétera, etcétera, con lengua hebrea. No es el mismo sentir, no es el mismo sabor. Tiene que ser en sánscrito. Y ese sánscrito traducido a las lenguas romances por eruditos, para que estos eruditos capten la esencia de la enseñanza y la puedan transmitir en el romance popular de las lenguas cultas occidentales. Pero hay que pertenecer a esa lengua, porque no es lo mismo tener una lengua de nacimiento y adquirirla después a través de un estudio, aprender otra lengua. No siente lo mismo un niño americano que uno que conoció la lengua después. Porque hay factores culturales inmersos, feelings, sentimientos. Entonces, el hebreo, empezando porque la Kabbalah tiene las técnicas que se llaman gematría, notaricón y temurá. Y todo eso se maneja a través del idioma hebreo. Las técnicas cabalísticas por excelencia. Y sí han hecho un alfabeto, un acercamiento de la vibración o la resonancia cuántica de un idioma para una letra darle el valor numérico similar al... Porque el alfabeto hebreo tiene peso y medida cada letra. Tiene forma, peso y medida. Y han tratado de acercarse en el latín y después al castellano, de producir en los alfabetos de acá, tratar de acercarse a la resonancia cuántica de allá y darle un valor a las letras latinas o en caracteres latinos para asimilarse al alfabeto hebreo o al alefato hebreo. Pero son meras aproximaciones. Luego, al hablar de Kabbalah cristiana o de Kabbalah hermética, la sabiduría de Hermes, el egipcio, podría llamarse de otra manera. ¿Por qué colocarle la palabra Kabbalah? ¿Sí ve? Es como para engañar incautos. De la misma manera, la sabiduría esotérica cristiana la han querido llamar Kabbalah cristiana. Y ahí ya hay un contrasentido, porque Cristo es una palabra griega y Kabbalah hebrea. Entonces ya ve el arroz con mango. Amigos nuestros, entonces a lo que vinimos, a la Parashá Terumá. La Parashá Terumá es la Parashá que correspondía en suerte leer el día inmediatamente anterior, es decir, el Shabbat, en la sinagoga. Como no podemos utilizar medios tecnológicos, hacer un video en un Shabbat,
Entonces lo estamos haciendo el ejercicio en Yom Rishon, primer día de la semana o domingo. Y es un buen día porque en Occidente la mayoría de la gente está descansando este día. Entonces lo hacemos para no quebrantar el Shabbat a través del uso de aparatos tecnológicos y de la misma manera porque los aparatos tecnológicos producen una chispa y es fuego y en Shabbat no se debe encender fuego. Luego quebrantaríamos el Shabbat utilizando medios tecnológicos en ese día. Luego, porque sabemos que en Occidente hay gente que hace la parashá los días anteriores, pero la verdad es que las personas están en sus quehaceres cotidianos. En el mundo occidental, Europa, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, etcétera, etcétera. Todo el mundo está laburando. Entonces, colocarlo entre semana, por eso preferimos hacerlo Yom Rishon, primer día de la semana, así sea un día después, y publicar en los diferentes grupos, a los cuales saludamos a nuestros amigos en los diferentes grupos externos a nosotros, pero de los cuales somos miembros. Entonces, el saludo de Shavuot Tov para una excelente semana, que sea extensivo a todos nuestros amigos de los diferentes portales cabalísticos y espirituales donde somos miembros y amigos y donde nos permiten la publicación de nuestros estudios. Y damos gracias por ello a Hashem, bendito sea, y también a los administradores de los diferentes grupos. Porque la idea es la misma, que seamos colegio espiritual y nosotros a veces publicamos cosas de ellos que nos llegan a nuestro chat particular de amigos y las pasamos a Kabbalah psicológica. De la misma manera, en este ejercicio de 2 años que llevamos, hay grupos que nos permiten a nosotros la publicación de nuestro contenido. Después de haberlo sopesado y valorado, se han dado cuenta de que puede interesar o puede ser de interés en sus grupos. Entonces, amigos nuestros, aquí estudiamos ayer, vea, para hacer este video, ayer después, apenas hicimos la ceremonia de Abdalá, nos pusimos a estudiar todos los contenidos que nos han llegado sobre la parashá, porque el ejercicio por excelencia en el judaísmo es la parashá semanal. 7 aliá. La parashá se divide en 7 partes. Y usted podría hacer el ejercicio de estudiar una parte cada día de la semana. Y ahí está en conexión espiritual e iluminando su conciencia. La sabiduría espiritual despierta la conciencia, pero la verdadera conciencia espiritual, no la conciencia de la energía e inteligencia del cuerpo, que es gratificarse a sí mismo, el ego, sino la energía e inteligencia de recibir para compartir, es decir, la filantropía. Esa es la diferencia, sencilla pero difícil de lograr. Despertar la conciencia o la energía e inteligencia de recibir para compartir, no meramente recibir para nosotros mismos. El que tiene la energía e inteligencia de recibir para sí mismo es un ser egótico, que vive todavía a niveles primarios, espirituales. Y el que se centra en la energía e inteligencia de recibir para compartir, de la compasión y el Ahavá Israel, el amor, entonces despierta sus centros espirituales y como aquel gato que hablábamos, llegamos 10 niveles de conciencia, a los 10 niveles del árbol de la vida. ¿Sí ve? Las 10 sefirot. El hombre normal vibra en 7 auras o 7 niveles áuricos. El gato, el animal más consciente a nivel terrenal, es decir, psíquico, 12. Y el hombre puede llegar a 10 a través del ejercicio espiritual, del despertar de su conciencia, en recibir para compartir. Entonces, Parashat Terumá
El amor universal, amigos, el amor universal. Parashat Teruma va o fue esta semana desde Shemot, Éxodo 25:1 al 27:19. Y Teruma significa ofrenda. Ofrenda. Y la Haftará es Primera de Reyes 5:26 al 6:13. Y todo esto tiene que ver con la elaboración del tabernáculo o del Mishkan. Se piden ofrendas de parte de Hashem para la construcción de el Mishkan. El pueblo ha salido de Misrayim, Egipto. Y ahora hay que sacar Misrayim del corazón de los israelitas. Porque si fue difícil sacar al pueblo Israel de Misrayim, más difícil es sacar Misrayim, Egipto, del corazón de las almas. Y empieza un proceso que ya analizamos, la parashá inmediatamente anterior de Mishpatim, juicios, Yetro, etcétera, toda la historia de la salida del pueblo Israel de Misrayim. Y se llega ahora a un punto en que Hashem, a un pueblo nómada que todavía, y en perspectiva mirando proféticamente, Hashem sabía lo que iba a acontecer en los 40 años de vagar en el desierto. Y manda a construir un Mishkan que se pueda armar y desarmar. Luego, si ya estaban cerca de la tierra prometida y si ya Hashem que iban a entrar, ¿qué afán habría de meticulosamente armar todo un Mishkan? No, Hashem ya sabía que el pueblo iba a transgredir y que le tocaría pasar 40 años en el desierto. Y mandó a elaborar el Mishkan. Pero ese Mishkan significa físico, es simbólico de un Mishkan espiritual y a imagen y semejanza del Mishkan celestial. A imagen y semejanza haré todo según el modelo que me ha sido dado en el monte, dice la parashá esta semana. ¿Sí? Hay un Mishkan celestial y como Aarón Jacob era el sacerdote de ese Mishkan terrenal, el ángel o el arcángel Miguel es el sacerdote celestial, según la tradición hebrea. Luego, haz todo según el modelo que te fue dado en el monte. Pero ese modelo físico representaba que nosotros también somos Mishkan. Nosotros somos un tabernáculo. Y aquí estamos hablando, amigos nuestros, de Kabbalah pura y dura. Pero la condición sine qua non para las ofrendas era darlas el hombre que las dé de su voluntad, de su corazón. Y ahí estamos colocando dos facultades del ser humano. Una, las emociones, y dos, la voluntad. Dile al pueblo de Israel que den ofrendas para el Mishkan, de oro, de plata, de bronce, de lino fino, de púrpura, de carmesí, de pieles de tejón. Es decir, lo más cotizado de la materialidad de la época. Y en sí mismo la acumulación de riquezas no te llevaba a ningún lado. La idea era, a través del buen corazón en la ofrenda, elevar esas cosas materiales a santidad, y esa es la vida nuestra. Elevar lo mundano a la espiritualidad. ¿Y cómo elevamos lo mundano a la espiritualidad? A través del compartir, al utilizar la materialidad para ejercitar actos altruistas. Entonces ahí usted está elevando la materialidad. ¿Sí? Eso es una lección para nosotros. Que no nos debemos quedar en la materialidad por la materialidad.
Porque la materialidad en sí misma existió, existe y existirá. Pero serán piedras mudas. Solamente ellas serán elevadas cuando usted coge una piedra de oro y se la entrega a otro. Ahí hay un acto espiritual de bondad y ahí es donde usted está utilizando la materia para el mundo espiritual. Luego, aquí no se quería meramente el oro, la plata, el bronce, etc. Hashem solo hubiera podido hacer todo. Pero quería que la gente se involucrara. Que la gente se envolviera en la elaboración del Mishkan. Pero la condición sine qua non era de todo aquel que la diere de su voluntad, de su corazón. Es decir, amigos nuestros, que había que meterle alma al asunto. Porque las facultades del alma son tres: mente, emociones y voluntad. Y al decir de todo aquel que la diere de su corazón, de su voluntad, de su corazón, está utilizando las tres o los tres factores del alma: mente, emociones y voluntad. Porque para que haya un tema emocional es porque primero usted lo razonó y lo pensó. Y dijo, hombre, sí, efectivamente, vamos a ayudar a la elaboración del Mishkan. Después vienen las instrucciones de Hashem, bendito sea, para que ese Mishkan o tabernáculo para un pueblo nómada que iba a trasegar en el desierto se pudiera armar y desarmar, pero que tenía que tener unos tres componentes básicos: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo, a imagen del celestial. Luego en el celestial hay tres cámaras también. Y de la misma manera nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma está dividida en tres: mente, emociones y voluntad. Luego somos un tabernáculo o más adelante en Primera de Reyes, las Haftará esta semana nos habla ya de la construcción del Mishkan, del Mishkan no, del Bet Hamikdash, del templo por Salomón. Entonces igual a imagen del Mishkan con tres espacios: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo, Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Entonces, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Y dice Hashem, adicionalmente, dice, harás el propiciatorio y harás el arca, etc. Y entre los querubines, uno al frente del otro, ahí en medio de los querubines hablaré con ellos. Es decir, que nosotros que somos templo del Espíritu Santo también tenemos un atrio exterior que es el cuerpo, un lugar santo que es el alma y una cámara interior que es el espíritu. Y dice que en la parte más interna era que Dios se iba a revelar al pueblo israelí. Dice, colocas la tapa del propiciatorio, dos querubines, y en medio de los querubines ahí hablaré contigo. Luego, en nuestro corazón es la parte más secreta, ¿sí?, nuestra, y esa es la que Hashem quiere para morar con nosotros, donde nos va a hablar. En el Kodesh HaKodashim, nuestro, que es nuestro corazón. Por eso él pide no ejercicios físicos de dar, porque puede haber una dicotomía. Tú puedes dar sin interés genuino, porque puedes dar también con interés, buscando recibir algo, pero el interés genuino es dar de corazón sin esperar nada a cambio. Y Hashem eso es lo que está pidiendo, quien lo dé de voluntad de su corazón,
O sea, Él quiere el corazón a imagen del propiciatorio donde Él hablaba en medio de los querubines. Luego, Hashem bendito sea, cuando usted empieza a vibrar espiritualmente, Él empieza a hablarle a usted a través de intuiciones en el corazón. Y dice además que este Mishkan tenía que tener 10 cortinas. Luego, adicionalmente, nuestro Kodesh HaKodashim o nuestro Kodesh, ¿sí?, tiene también 10 niveles. Las cortinas significan eso, los 10 niveles de ocultamiento de la luz, las Sefirot, que son las que nosotros tenemos, o los centros espirituales que están dentro de este tabernáculo, que somos todos y cada uno de nosotros, pero que con el mal actuar se han empañado y tenemos que volver como un espejo, que usted está sucio el espejo, usted se mira y el espejo está empañado, entonces el espejo hay que limpiarlo. Tenemos que limpiar nuestra sefirot espiritualmente a través de lo que decíamos al principio, es cambiar la energía conciencia de recibir para mí mismo en compartir, pero compartir con el interés genuino, el interés y el ejercicio del corazón. Nos muestra aquí, para unarlo a la Sefirot Yetro, que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, que como en cada lugar del Bet Hamikdash se realizaban labores santas, nosotros tenemos que tener también en nuestros 3 cuerpos santidad. Una santidad exterior y una santidad interior. Es decir, por eso la Torah nos regula diferentes aspectos de nuestra vida. Nos regula una dieta, por decir algo, para la santidad exterior, porque tú eres de lo que comes crías. Entonces, una buena alimentación nos ayudará a tener el atrio exterior nuestro cuerpo sano. Y dice: cuerpo sano, mente sana. Entonces ya entramos a un nivel interno. ¿Sí? Cuando usted está ocupado también haciendo ejercicios, etcétera, etcétera, usted no tiene la mente ociosa, sino la tiene haciendo algo que usted sabe que es para beneficio del cuerpo. Luego usted está transformando sus pensamientos, sus emociones y su voluntad la está colocando en pro del ejercicio físico, que le ayudará, en pro de la dieta kasher, que le ayudará y redundará en muchas cosas internas profundas, que no son meras dietas, amigos nuestros. Y de la misma manera obtendrá entonces usted esa santidad exterior para tener una santidad interior. Despertar su conciencia a la luz del amor universal. Eso es básicamente lo que podemos en 38 minutos explicar de la parashá, porque no nos da más tiempo. Amigos, santidad interior y santidad exterior. Somos tabernáculo, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos lugar santo, lugar santísimo y atrio exterior.